Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy les voy a enseñar cómo edito yo en Premiere. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Abrimos Premiere. Vamos a editar en Premiere 2020, pero sirve para las versiones anteriores de Premiere. A la izquierda tenemos dos opciones: nuevo proyecto y abrir proyecto. Como no tenemos ningún proyecto que continuar, vamos a crear nuevo proyecto. Le ponemos un nombre: tutorial Premiere, por ejemplo, y aceptamos. Aquí tenemos la interfaz. Yo voy a cambiarla a la que siempre uso. Voy a la opción ventana, espacios de trabajo y pulso sobre efectos. Y ya estamos en la interfaz que siempre uso yo. Ahora vamos al explorador y ya estamos en la carpeta donde tengo el proyecto guardado. Voy a coger este archivo de vídeo y lo voy a poner aquí, en el proyecto. Esta sección se llama proyecto y esta sección se llama línea de tiempo. Aquí tenemos programa, que es la previsualización de cómo va quedando el vídeo. Y aquí tenemos los controles de efecto, ámbitos Lumetri, que eso no lo uso nunca, mezclador del clip de audio y origen. Esto es para ver el clip de vídeo original. Yo lo voy a dejar en controles de efecto. Ya tenemos el primer archivo de vídeo en el proyecto y ahora lo arrastramos a la línea de tiempo. Y nos aparecen estas dos líneas. La línea celeste de arriba es la de vídeo y la línea azul oscura de abajo es la de audio. Cuando selecciono uno, se seleccionan los dos porque es un único archivo, audio y vídeo. Podemos desvincularlo pulsando el botón derecho y pulsar en desvincular. Entonces ya podemos mover el archivo de vídeo y el archivo de audio. Este es vídeo y este es audio. Para deshacer pulsamos control y lo mantenemos pulsado y pulsaremos Z para deshacer una vez. Si quieres deshacer más pasos que no te gustan, mantienes la tecla control pulsada y pulsa Z varias veces hasta que llegues al punto anterior que deseas. Para deshacer lo que hemos hecho, pulsamos control Z tantas veces como sea necesario. Aquí tenemos la línea temporal 1 de audio, la línea temporal 2 de audio y la línea temporal 3 de audio. Si pulsamos en el ojo de la línea de tiempo vídeo 1, deja de verse. Y si pulsamos la M en la línea de tiempo audio 1, deja de escucharse. Pero como no quiero que pase eso, lo vamos a dejar así. Y podemos ir agregando nuevos vídeos a las líneas de este modo. Y si queremos más líneas de tiempo, lo desplazamos hacia arriba el vídeo y hacia abajo el audio. Y vemos que se ha creado la línea de tiempo de vídeo 4 y la línea de tiempo audio 4. Pulsamos control Z para deshacer todo lo que he hecho y quedarnos con el primer archivo. Esta es la presentación y siempre pongo la cámara a grabar antes de sentarme. Hola chicos y chicas, bienvenidos. Para quitar esa parte simplemente ponemos el puntero en el principio del vídeo y del audio, pulsamos el botón izquierdo del ratón y deslizamos hasta donde tenemos la línea de tiempo. Y ahí vemos que hemos recortado el vídeo hasta aquí. Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y este es el principio. Aquí tenemos los controles de reproducción, mover hacia atrás un fotograma y mover hacia adelante un fotograma. Esto es ir al principio de la línea de tiempo y esto es para ir al final de la línea de tiempo. Esto no lo uso nunca y esto es para sacar una foto, por si nos hace falta. He sacado la foto y vemos que el archivo de la foto es de color rosado.
Puedes hacer que la duración de la foto sea más grande pulsando al principio o al final de la foto, manteniendo el botón izquierdo pulsado y deslizando hasta donde tú quieras. Luego al soltarlo se queda en un tamaño mayor. Ahora vamos con las herramientas. Cuando encontramos alguna parte que no queremos, por ejemplo aquí, para cortar el vídeo y el audio pulsamos la tecla C y vemos que el icono se convierte en una cuchilla. Lo coloco aquí sobre la línea de tiempo y pulso el botón izquierdo para cortar. Vemos que ahora tenemos dos segmentos del mismo vídeo. Para mover los fragmentos de vídeo pulsamos sobre ellos y deslizamos con el ratón a la izquierda o a la derecha. Y lo colocamos donde queramos. Para dejarlo posicionado soltamos el botón izquierdo y ya se queda en su sitio. Ya hemos visto la herramienta de corte. Al cortar y separar se nos ha quedado este espacio vacío. Entonces cuando termina el vídeo la pantalla se vuelve negra. Para que esto no suceda podemos deslizar el fragmento de vídeo hasta donde está el otro fragmento. Vemos que aparece una flechita entre los dos fragmentos y entonces soltamos. Algo más fácil es pulsar con el botón derecho en la línea de tiempo y vemos que aparece la opción eliminar rizo. Pulsamos sobre él y ya se nos quedan juntos y no queda espacio en negro, como aquí al principio, que está esta parte negra. Si por ejemplo esta parte nos ha salido mal, pulsamos B y vemos que el icono ha cambiado. Ahora es de color amarillo. Ahora nos situamos en el principio del fragmento, mantenemos con el botón izquierdo pulsado y deslizamos hasta donde nosotros queremos cortar. Soltamos y ya no tenemos el espacio en negro. Esta herramienta lo que hace es quitar el trozo de vídeo que no queremos y lo junta automáticamente. Es mucho más rápido que estarlo haciendo a mano con la herramienta V, que es la que estábamos usando antes. V es la herramienta de selección, que es la que aparece la flechita típica de siempre de Windows. Si por ejemplo hemos borrado algo, pulsamos sobre el borde y podemos volver a estirar hacia donde nosotros queramos y vuelve a aparecer el vídeo que habíamos eliminado con la herramienta. Lo puedes hacer con la herramienta V o con la herramienta B. Tenemos la herramienta desplazar, que es Y, que nunca la uso. Herramienta pluma, que es P, que es la tecla P, tampoco la uso. Herramienta mano, que es la tecla H, que tampoco la uso. Y la herramienta de texto, que sí la uso. Para poner un texto pulsamos T, donde previsualizamos, pulsamos con el botón izquierdo y comenzamos a escribir el texto que nosotros queramos. Y escribimos: estoy viendo el tutorial en el canal de eTechnity. Al poner el texto vemos que ha aparecido un cuadrado rosado como cuando pusimos la foto. Este cuadrado se puede estirar para hacer que la duración del texto sea mayor o acortarlo para que la duración del texto sea menor. Y para editarlo pulsamos sobre él con el botón izquierdo y vamos arriba a la izquierda y pulsamos sobre texto para desplegar las opciones. Aquí tenemos el tipo de letra, alineación a la izquierda, centro y derecha, la separación entre los caracteres, la separación del texto en el párrafo, el color del relleno del texto, que lo podemos poner en rojo si quieres, y vemos que el texto se pone de color rojo. Aquí tenemos la opción de trazo y podemos poner el trazo del color que nosotros queramos, por ejemplo azul. Aceptamos. El trazo es demasiado fino, entonces no se nota. Vamos a la derecha en la opción trazo y vemos que hay un número que dice 1,0. Entonces este número lo cambiamos a 5, por ejemplo, y ya aparece el trazo. Aquí tenemos la opción fondo, opción sombra
y muchas más opciones. Aquí tenemos la opción rotar, que podemos poner 20 y vemos que el texto ha rotado. Como en este caso se está cortando el texto, lo que hacemos es pulsar en la ventana de previsualización sobre el texto y lo deslizamos hacia donde nosotros queramos. La posición, esto es para cambiar la posición, que es lo mismo que hacer esto, pero en vez de ser tan visual, es más exacta porque tiene los números. Aquí tenemos la escala, por si queremos hacer el texto más grande o si queremos hacer el texto más pequeño. La rotación predeterminada es 0. Y esto es la opacidad, para que el texto o la imagen que nosotros tengamos editando se vaya haciendo transparente. Como puedes ver, si desplazo hacia la izquierda, va atenuándose hasta que desaparece. Y si desplazo hacia la derecha, va apareciendo. Ahora, por ejemplo, voy a poner este fragmento de vídeo. Y vemos que está en vertical en vez de horizontal. Para arreglarlo, pulsamos sobre él con el botón izquierdo. Vamos a rotación. Y en rotación, pues vamos probando. 90 grados está al revés. 180 grados está a la inversa de como empezamos. Y 270 grados está al derecho. Yo normalmente, para que me quede bien, en vez de estar así probando, escribo menos 90. Y así iremos uniendo todos los fragmentos. Después aquí arriba a la derecha tenemos efectos y las transiciones de vídeo. Por ejemplo, vamos a usar barrido aleatorio. Pulsamos con el botón izquierdo y arrastramos hasta el corte de los dos fragmentos de vídeo. Y soltamos. Aquí dice medios insuficientes. Esta transición contendrá fotogramas repetidos. Pulso aceptar y ya está. Ahora vamos a darle a play para ver cómo quedó la transición. Como puedes ver, esa sería la transición. Y aquí tenemos un montón para elegir. Tú vete probando hasta que encuentres las que más te gusten. Pues tenemos los efectos de vídeo, que rara vez los suelo utilizar, pero están aquí por si te hacen falta. Efectos de audio, ajustes preestablecidos y ajustes preestablecidos de Lumetri. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Aquí tenemos las distintas secciones del programa. Cada una de ellas puede ser ajustada, como a nosotros más nos guste. Podemos agrandar cada una de las secciones o disminuir cada una de las secciones, tanto en vertical como en horizontal. Yo siempre lo dejo como viene, excepto la ventana de previsualización de proyecto, que la hago un poquito más grande hasta donde me deje el programa. Aquí, por mucho que siga, el tamaño de la previsualización sigue siendo el mismo, así que disminuyo la previsualización hasta aquí. Seguramente te estarás preguntando que por qué en la parte izquierda y en la parte derecha hay vídeo. En la parte izquierda tenemos la previsualización del archivo original de vídeo. Y en la parte derecha tenemos la previsualización del proyecto que nosotros estamos creando. Cada uno de ellos tiene sus controles en la parte inferior del vídeo. Otra opción importante es, pulsamos mayúsculas y situamos el cursor en las rayitas de vídeo o de audio. Y con la ruedita podemos hacerlas más anchas para verlas mejor. Aquí en audio podemos regular el volumen, que es la rayita esta. Si lo queremos más alto, pues subimos. Si lo queremos más bajo, bajamos. Y lo mismo si queremos poner música. Y hoy vamos a hacer el unboxing y la instalación. Subimos y bajamos. Subimos.
Y para dejarlo tal cual estaba, si le hemos hecho algún ajuste o cualquier cosa, lo que hacemos es pulsar sobre eliminar atributos. Y así el archivo queda como estaba antes de manipularlo. Y mediante la barra de desplazamiento que está abajo, podemos hacer que el clic sea más largo o verlo todo de un solo vistazo desplazando hasta el final. Yo normalmente siempre lo tengo predeterminado. Yo normalmente lo tengo así. Así, esto un poquito más pequeño y esto así. Algo muy importante cuando estemos haciendo un proyecto es ir a archivo, opción guardar como y escribir el nombre del proyecto. Si ya lo hemos escrito anteriormente, nos aparecerá como a mí ahora, que dice tutorial Premiere. Le doy a guardar, pulso el botón izquierdo para guardar y me dice que ya hay un archivo llamado así. Si ya lo tienes hecho, lo mejor es cambiarle el nombre. Le decimos que no y ponemos una V y un 2 para decir que es la versión 2 de ese archivo, por si acaso vayamos a sustituir un archivo que ya tenemos muy avanzado. Y le damos a guardar. Bien, ya lo tenemos guardado, pero ¿dónde está el archivo de vídeo que queríamos crear? No lo hemos creado todavía. Para crearlo, para exportar nuestro proyecto y crear el archivo de vídeo definitivo que vamos a grabar o a subir a internet, pulsamos en la línea de tiempo, vamos a archivo, buscamos exportar y pulsamos en medios. Y aquí tenemos los formatos disponibles. Yo generalmente uso H.264 y selecciono el ajuste predeterminado que es YouTube 2160p 4K Ultra HD y ya estaría configurado para exportar. Para saber qué resolución debemos elegir, vamos a un archivo de vídeo que hayamos grabado, pulsamos con el botón derecho y pulsamos propiedades con el botón izquierdo. Pulsamos en la pestaña detalles. Aquí tenemos el ancho y el alto del fotograma, que es la resolución. Como puedes ver, la anchura es 3840, que está aquí, y aquí 2160, que es la que tengo aquí en altura. Así que la resolución es correcta. Por último, ahora en nombre de salida, pulsamos sobre él, vamos a la carpeta donde queremos que Premiere guarde el archivo y le ponemos nombre. Yo le voy a poner tutorial Premiere y pulso en guardar. Una vez configurado todo esto, pulsamos el botón exportar. Empieza la codificación. Vamos al escritorio y vemos que ya tenemos el archivo creado. Y aquí tenemos el vídeo completo que hemos creado en Premiere. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.